Hola a todos. Grabamos este episodio hace un par de semanas y aunque ya tenía preparado todo para emitirlo, he querido volver a editarlo para tener unas palabras sobre lo que está ocurriendo en Valencia. Ahora mismo se está hablando que hay unas 500.000 personas afectadas, personas que han perdido sus negocios, sus hogares y, por supuesto, a muchos seres queridos. Son 500.000 personas que no son extrañas para nosotros, son nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestra familia. Por supuesto, quiero mostrar todo mi apoyo a las víctimas y también fomentar que cada uno de nosotros les podamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que hay multitud de iniciativas para contribuir con medios o económicamente. No me voy a decidir por ninguna, cada uno que aporte a la que ella considere. También muchos otros están ayudando con su trabajo y siempre les podemos tener en nuestros pensamientos o también en nuestras oraciones. Sin más, ya os dejo con el episodio. El podcast de la selva. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. No Un podcast de Minería es Más. la preocupación. Hola a todos, yo soy Santi y hoy hablamos de españoles en la tabla periódica. Tipi tipi con el tipito, esto es un romance español. Con el tipi tipi con el tipito, esto es un romance. Hace unas semanas hablábamos de los inventos españoles y cómo va mucho más allá de poner palos a las cosas. Investigábamos sobre la calculadora, el teleférico o la jeringuilla desechable. Nuestra producción científica es admirable y el campo de la química no se queda mucho más lejos. A España le debemos el descubrimiento del vanadio, del wolframio o del platino, por ejemplo. Y es interesantísimo conocer cómo se produjeron estos descubrimientos. Pero es mucho más interesante saber la vida de los personajes que descubrieron estos elementos. Para hablar de todo esto, hoy se adentran en la selva nuestro compañero Pablo. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Buenas, Santi. Muchas gracias por invitarme al podcast. Bueno, cuéntanos un poco más de ti. Quien nos tenga fichado sabrá que es colaborador habitual de Minería es Más, pero cuéntanos. Pues sí, yo, soy parte de la Junta de Minerías Más. Suelo colaborar con las noticias que sacamos los jueves. He hecho artículos para la revista, alguna infografía. Y nada, yo soy ingeniero de minas, graduado concretamente en tecnología minera. Y máster también en Ingeniería de Minas por la Politécnica de Madrid. Pues muchas gracias. Espero que disfrutes en esta casa. Y con nosotros también tenemos a David, también igualmente. Bienvenido, David. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos cuentas sobre ti? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado? Etcétera. Pues yo acabo de terminar mi grado en Historia. Entonces, soy graduado en Historia por la Universidad Complutense y mi campo de investigación es sobre todo la historia cultural en el siglo XIX, especialmente las familias y las relaciones de género, pero también la ciencia puede ser vista desde una faceta cultural, que es la que intentaré mostrar aquí hoy. Perfecto, pues igualmente espero que te lo pases bien, que los dos disfrutéis y vamos a empezar con este tema. Al final nos situamos, yo creo que a lo largo del siglo XVIII, también parte del siglo XIX, y los comienzos del siglo XVIII en España son un poco difíciles. David, ¿qué nos puedes comentar sobre el inicio del siglo XVIII? Al final España está en guerra. ¿Qué nos puedes contar? Pues como has dicho, es un inicio bastante complejo, porque tenemos una guerra de sucesión y la llegada de una nueva dinastía, que es la de los Borbones. Este conflicto llega a un final con la Paz de Utrecht, en la que se reafirma el reinado de Felipe V, ¿no?, el primer Borbón, pero también hay una serie de cambios importantes en lo que es la economía, por ejemplo. Pues termina el monopolio comercial en América, no solamente con la destrucción de la flota de Indias, sino también con las concesiones que se da a Inglaterra, ¿no? El navío de permiso, el asiento de negros o el principio de libertad en los mares, lo que hace que esa armada tan poderosa que había desarrollado el Reino Unido pues tenga un poder mucho mayor en el Atlántico.
Es a partir de entonces cuando Francia y España lo que comienzan a desarrollar es una política exterior en la que pretenden colaborar frente a esos ingleses, ¿no? Que se están volviendo más poderosos, con guerras como la de los 7 años o con el apoyo de franceses y españoles a la independencia de las 13 colonias, ¿no? De los Estados Unidos de América. Pero claro, estos conflictos lo que provocan es que tanto la Hacienda como la Armada, después de décadas de guerras, se encuentren en un estado de crisis muy importante. Y aquí es donde entraría la ciencia, ¿no? Los Borbones habrían impulsado una serie de reformas en la investigación y en la formación científica y también medidas de espionaje industrial con las que, por ejemplo, descubrir cuáles son las mejores maneras de fabricar armamento. Pero muchas veces, desde la historia tradicional, se ha visto la llegada de los Borbones como una ruptura, ¿no? Como si de repente esas reformas hubiesen aparecido de la nada a partir del siglo XVIII y con la dinastía francesa. Y eso es algo que hay que intentar cuestionarse, ¿no? Porque ya con Carlos II o con Juan José de Austria, es decir, con los Habsburgo, tenemos unas primeras reformas. Además, muchas veces se ve una especie de armonía entre el poder y la ciencia, ¿no? Estas monarquías ilustradas que habrían impulsado la ciencia desinteresadamente, algo que es mucho más complejo, ¿no? Es una relación de mutuo interés, podríamos decir, porque por un lado el Estado intenta aprovechar las teorías y descubrimientos de la ciencia para aplicarlas a la economía y a la producción bélica, y por el otro, los ilustrados quieren participar en la monarquía para aplicar esas ideas, que no siempre van a ser interesantes para la corona y que por tanto no siempre van a llegar a fin. Con este pequeño contexto político y económico, lo que vemos es que en la historia de la ciencia, y en concreto de la química en España, no solamente hay grandes figuras o dinastías modernizadoras, sino que es todo un panorama mucho más complejo en el que participan muchas más fuerzas, muchos más elementos e intereses. Y es por eso por lo que la historia cultural de la ciencia es importante, para preguntarnos primero por qué ocurren determinados eventos, es decir, descubrimientos, y también la razón de su repercusión. Muchas veces, y esto lo sabemos en la historia de España, ¿no? Hay siempre un español que lo ha descubierto antes, pero que su repercusión no ha sido la que se esperaba, ¿no? Entonces vamos a intentar desmontar de esta manera pues, mitos y leyendas que muchas veces siguen en los libros y en los imaginarios de las ciudadanas y ciudadanos de hoy en día. Y os voy a preguntar, pensad en grandes nombres de la ciencia, ¿no? De la Edad Moderna. ¿Qué nombres os vienen a la mente? Pues ahí quizá Newton, por ejemplo. ¿De la edad moderna te refieres como edad histórica o más bien como actualidad? Sí, de la Edad Moderna, pero me sirve también de la actualidad. Quiero decir, porque al final creo que, bueno, en ese sentido podemos pensar en los científicos alemanes, ¿no? Quizá del siglo XX, ¿no? O también como consecuencia de ello los científicos estadounidenses, que también son bastante importantes. Lo cierto es que muchas veces lo que pensamos sobre todo es en grandes individuos, ¿no? Que de forma simplificada crean grandes revoluciones, ¿no? Por ejemplo, el comentario que ha dicho Pablo de Newton, o en cuanto a los científicos alemanes podemos pensar en la relatividad, ¿no? Con Albert Einstein como un personaje pues revolucionario, ¿no? Pero al pensar la historia de la ciencia como un proceso lineal, es decir, de grandes científicos que se van sucediendo, ¿no? Y que van creando una ciencia objetiva, secular, tenemos un problema importante, y es que pensamos en personajes excepcionales e irrepetibles que están aislados del contexto muchas veces. Entonces es importante recontextualizarlos
y prestar atención a lo que muchas veces consideramos como obstáculos del progreso, porque en su momento podían ser considerados ciencia o podían tener su repercusión, ¿no? Es por ello por lo que creo que es importante descender un poco a ese contexto del que he estado hablando. Sí, no, es que de esto yo también estaba pensando en una cosa que evidentemente comentas, nos quedamos a lo mejor siempre con las grandes mentes de la historia, pero quizás aquellos que han dado pequeños pasos y han sido en su momento pequeñas revoluciones y no ha pasado a la historia. Estoy pensando en, bueno, por ejemplo, los sistemas de extraer el acero en España durante lo que fue el siglo de oro, éramos pioneros, pero no nos ha llegado el nombre de la persona que ideó esos sistemas, probablemente porque cada uno en su industria iba innovando cada vez un poquito más hasta llegar a unas calidades muy altas, pero nadie descubrió una nueva forma completamente revolucionaria, ¿no? Entonces al final, pues un poco eso, pues nos quedamos con, a lo mejor con un Da Vinci, con un Newton, evidentemente que son genios fuera de cualquier otra cosa, pero nos quedamos con estos pequeños avances que son absolutamente determinantes para la historia. Exacto. Y además, muchas veces esos pequeños avances, aunque tengan un nombre, no van a tener una repercusión porque elementos de prestigio no les dan, ¿no? Su aprobación o no les dan la difusión necesaria. Y eso va a ser algo que vamos a ver en varios de los personajes de los que vamos a estar tratando. Bueno, me queda bastante claro cuál es la situación en España. Se introduce el tema de la ilustración, que hemos visto que es un poco recíproca entre ilustrados y gobiernos o reyes y al revés, ¿no? Pero a mí me resulta especialmente interesante comentar cuál es la situación de América, ¿no? Tenemos que pensar que la conquista de América, el descubrimiento se produce a finales del siglo XV, la conquista en el siglo XVI, y ahora estábamos relativamente instalados en América, ¿no? Entonces, hay veces que nos olvidamos de que cuando hablamos de los descubrimientos en España históricos, España era tanto España, Madrid, como México, como Buenos Aires, como Bogotá. Quiero decir, entonces, no sé si nos puedes dar un contexto en este sentido para un poco tener la visión global. América, como has dicho, pues aparece en el imaginario europeo a finales del siglo XV y sobre todo ya en el siglo XVI. Y de hecho va a ser fundamental para el desarrollo de la ciencia, porque toda la tradición científica anterior europea se centraba mucho en las autoridades, es decir, en citar a grandes autores a partir de los cuales conocer la realidad. Sin embargo, cuando los científicos europeos se encuentran con ese nuevo mundo, con esas nuevas realidades, empiezan a cuestionarse muchas de las cosas. Y de hecho así se inicia una larga transformación muy importante, ¿no? Que en el siglo XVII ya se asienta, que es el mecanicismo, ¿no? Entendido como el mundo es una gran máquina con una serie de leyes que se pueden conocer y que se pueden prever racionalmente. Entonces, al final, América tiene una importancia fundamental en lo que es el contexto científico occidental. Pero es muy curioso porque desde Europa y desde sobre todo la Ilustración se va a denostar enormemente a la ciencia americana al considerar que es incapaz de desarrollar los descubrimientos o las investigaciones científicas que se estarían llevando a cabo en Europa, ¿no? Y de ahí que muchas veces científicos de lo que será Estados Unidos o de lo que son esos virreinatos que componían los territorios de la monarquía hispánica en América, necesiten la aprobación o la aceptación de sus resultados por parte de científicos no solamente españoles, sino franceses, alemanes o británicos. Es un contexto muy interesante en el que América está
por así decirlo, causando un cambio de paradigma científico en el mundo occidental y en concreto en Europa, pero Europa a la vez está intentando dibujar, ¿no?, una línea entre esos dos mundos. Y luego te quería preguntar ya en relación con lo que es más la situación política de América, ¿no? Tenemos la guerra de independencia americana, que luego probablemente saldrá en, cuando sigamos avanzando en este episodio, ¿no? Y me gustaría que comentases un poco cuál es la situación de España y Francia en esa guerra de independencia americana, porque aunque no mucha gente lo sabe, efectivamente hubo participación española en la guerra de independencia. Sí, así es. Esta rivalidad que existía entre Reino Unido, entre Inglaterra, ¿no?, porque aún no se ha constituido como Reino Unido, y por una parte, y Francia y España por la otra, va a derivar en lo que se conoce como los pactos de familia, ¿no? Una serie de tratados que se van a ir formando entre las dos potencias para colaborar mutuamente. Y uno de los resultados de esos pactos de familia y esos intereses por ver el debilitamiento, ¿no?, del Reino de Inglaterra va a ser el apoyo por parte de Francia mucho más explícito, por parte de España un poco más velado, en la guerra de independencia de las 13 colonias y lo que serían los futuros Estados Unidos, ¿no? De hecho, uno de nuestros protagonistas, Antonio de Ulloa, participaría en primera persona, ¿no?, dentro de los efectivos militares que se mandaron a esas 13 colonias para participar y para apoyar la independencia de las 13 colonias por el simple hecho de que debilitaría a Inglaterra. Es más, el endeudamiento que provocó en ambas coronas, en Francia y en España, sería una de las responsables del gran malestar ya en el siglo, a finales del siglo XVIII, que daría lugar, por ejemplo, a la Revolución Francesa, ¿no? Por lo que la implicación de estas dos coronas en la guerra de independencia americana sería vital para, no solamente reconociéndola, sino también apoyando con efectivos y con materiales. Sí, también hay una cosa que siempre me ha impactado y es que visto en perspectiva no parece muy lógico pensar que España apoyase a unas colonias frente a su metrópoli, en este caso Inglaterra, ¿no?, cuando precisamente nosotros teníamos el dominio de, bueno, todo lo que es América del Sur, Centroamérica y una buena parte de América del Norte. Parece que íbamos contra nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, ¿crees que efectivamente fue así? ¿Fue un error de cálculo? ¿O directamente es que no se pensaba en aquello? Hay que también ponerse un poco en situación. La guerra de independencia americana empieza en 1775 y la emancipación de Hispanoamérica no comienza hasta 1810, coincidiendo con la invasión napoleónica. Entonces, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Yo siempre opino que desde el futuro todas las cosas parecen muy fáciles y las decisiones que consideramos como erróneas pues son muy erróneas, ¿no?, desde el futuro. Pero tenemos que pensar en ese ambiente de rivalidad, ¿no? A la corona española lo que le interesaba en ese momento era que Inglaterra perdiese uno de los territorios que tenían cierta relevancia, no solamente económica, sino también geoestratégica, ¿no? Inglaterra había salido victoriosa en lo que se conoce como la Guerra de los 7 Años y, por ejemplo, había obtenido territorio que antes era francés, ¿no? Entonces, dentro de esta dinámica de rivalidad, sobre todo en Norteamérica, lo que interesaba era un poco obtener una especie de venganza después de lo que había sucedido con esa Guerra de los 7 Años. Por supuesto, no se proyectaba. En un principio, además,
la independencia de las 13 colonias es meramente por cuestiones de impuestos. Después se le va a dar toda esa significación política, ¿no? Y ese nacimiento del liberalismo, ¿no? Con la primera constitución, por ejemplo, que después tendría un gran impacto. Pero en un primer momento, por supuesto, la corona española no preveía que eso fuese a suceder. Era simplemente una táctica que en un primer momento le habría salido bien. Está claro. Vale, pues ya tenemos un poco en mente cuál es el contexto que estamos viviendo. Entonces, bueno, a mí me gustaría pasar ahora a repasar cuál es la situación de los 3 elementos químicos descubiertos por los españoles, ¿no? Y me parece muy curioso, más allá de cómo se hace el descubrimiento, pues conocer un poco en profundidad la vida de estos personajes, porque alguna da para peli, pero de 7, o sea, miniserie de 7 horas con 8 episodios, o sea, son muy interesantes. Entonces, bueno, empezando por el principio, me gustaría preguntaros por el wolframio. Entonces, para los que seamos ingenieros de minas de Madrid, es algo bastante conocido, pero para el resto quizás no tanto. Entonces, contadme un poco, ¿quién es el descubridor del wolframio? Pues el wolframio es aislado por primera vez por 2 hermanos, Juan José y Fausto de Lullar, ¿no? Cuyo padre era francés, pero que había llegado a España, ¿no? Y se había sentado allí. Él era médico y al tener una economía pues considerable, podríamos decir, había decidido mandar a sus hijos, a Fausto y a Juan José, al extranjero para que estudiasen medicina, en concreto a Francia. Tenemos que pensar que cada uno costó más de 20.000 reales, ¿no? Una cifra considerable. Francia, en estos momentos, además, era pues, uno de los grandes centros ilustrados, ¿no? Aunque la ilustración es muy diversa, que tenía una cierta supremacía en la química y que va a ser muy relevante para la historia de estos 2 hermanos, porque va a ser allí cuando descubran su interés por la química y decidan dejar de lado la medicina para adentrarse en su estudio. Sí, quería preguntarte una cosa, porque vemos aquí que estos personajes, dicen, son hijos de lo que podríamos considerar un médico, ellos empiezan a estudiar medicina, cosas más relacionadas con las ciencias, bueno, ciencia natural, biología, etcétera. ¿Cómo es posible que una persona enfocada en ese campo pueda estudiar otras cosas? O sea, ahora es impensable que un médico, por ejemplo, se dedique a las matemáticas. Evidentemente tiene conocimientos muy amplios de matemáticas, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese momento es que la enseñanza era completamente diferente y te formaban a todos los niveles, o estos en concreto eran unos fueras de serie y se formaron de manera más amplia. La cosa es que no llegaron a terminar la carrera de medicina. Es decir, la dejaron. Y yo creo que es algo que podemos entender bastante, porque hay muchas veces que seguir el legado, ¿no?, de nuestros padres en sus profesiones, como que se impone, luego tenemos otros intereses. Sí que es verdad que en estos momentos la educación era mucho más interdisciplinar de lo que va a ser en el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX es la etapa de la institución de las grandes academias y los grandes departamentos estancos entre sí, ¿no? Y yo creo que también eso pudo haber tenido una importante relación. Al final, si te relacionas con otras personas que están tratando temas de química, pues puedes sentirte interesado y puedes perfectamente hacer un cambio en ese sentido. Bien, entonces, perfecto. Nos quedamos en, bueno, ellos empiezan a estudiar química, pero ¿cómo se pasa de empezar a estudiar química a llegar a descubrir un elemento? O sea, es como, bueno, conocer un ladrillo y de repente construir una casa entera. Entonces, ¿cómo llegan a esa situación? Esto es gracias a la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Durante
el siglo XVIII, aunque ya habían existido otras academias e instituciones desde el siglo XVI, financiadas y apoyadas por la corona, empiezan a surgir muchos, lo que se denomina en historiografía, espacios de sociabilidad científica, ¿no? Es decir, lugares en los que se comparten ideas, se crean redes sociales y pues se pensionan también estudios. Entonces, cuando en 1777 estos dos hermanos que ya habían estudiado, ¿no?, su carrera de química, vuelven a España y en el seminario de Vergara, ¿no?, en concreto, comienzan a investigar, pues van a ser pensionados para estudiar en el extranjero de nuevo, ¿no? Van a ir a ciudades como Estrasburgo, Landau, Mannheim, Heidelberg, Frankfurt, Leipzig, Dresden o Freiberg, ¿no? Y allí poco a poco se van a ir formando y van a ir entrando en contacto con otras personalidades del momento. Todo ello, ¿no?, al final lo que hace es que cuando terminan sus estudios, hacia 1781, por una parte, Fausto regresa a Vergara, pero Juan José lo que hace es recibir una labor de espionaje por parte de la corona, ¿no? Aquí ya vemos cómo se empiezan a cruzar de nuevo esos intereses políticos con el desarrollo de la ciencia. Cuando hablamos de espionaje, nos referimos a espionaje que tenemos en las películas tipo objetivos militares, etcétera, o más bien espionaje industrial para saber nuevas técnicas que aplicaban en Europa y poderlas traer a España. Un poco de ambas. En muchas de estas ocasiones lo que intentaban era conseguir los contactos necesarios para casualmente ir a visitar una fábrica de cañones o visitar, por ejemplo, un fuerte y tomar notas, ¿no?, de, por ejemplo, qué defensas tenían en Francia o cómo se creaban cañones en Inglaterra, ¿no? Entonces, al final, son esos datos los que intentan recabar para llevar todo eso de vuelta a la península. Y bien, entonces nos quedamos en que un hermano vuelve a estudiar al País Vasco, el otro se dedica a espiar y bueno, ¿cómo siguen avanzando ellos? Cuando Juan José del Ullar está realizando sus labores de espionaje, llega a la Universidad de Uppsala, ¿no?, en Suecia. Y con el pretexto de ir también a investigar sobre la producción y a espiar, ¿no?, básicamente, sobre la producción de cañones allí, pues conoce a Bergman, que será una figura fundamental para esas labores de descubrimiento del wolframio. Sí, aquí en este sentido, Santi, como decía David, lo de los cañones suecos le sirvió un poco de excusa, diciendo, oye, que eran los mejores en ese momento en Europa, pues para poder permanecer ahí más tiempo y formarse, sobre todo en nuevas teorías y prácticas químicas, metalúrgicas europeas. Como dice David, en Suecia conoce al profesor Thorberg Olof Bergman, le llamaremos Bergman para acortarlo. Bueno, era un especialista sobre todo en análisis químico de minerales. Ahí lo que hacían era básicamente, tenían dos vías. La vía que llamaban seca, que era literalmente fundir con un soplete el mineral a ver qué pasaba, a ver qué salía. Y luego la vía húmeda, que era disolviéndolo. Entonces, bueno, ahí lo que pudo ver Juan José, fue que Bergman estaba interesado en una sustancia que ya se conocía desde hacía 2 siglos. Era una sustancia, un mineral que los alemanes llamaban lupi espuma, que básicamente en castellano es espuma de lobo. En alemán Wolfram, ya nos va sonando aquí, aparece el wolframio. Esta sustancia es lo que conocemos hoy en día como wolframita. Lo llamaban espuma de lobo porque, bueno, se encontraba en las extracciones mineras alemanas y aparecía siempre junto a la mena de estaño.
Entonces, al fundir el mineral junto con esta sustancia, veían como este metal desaparecía como si se lo comiese. Les recordaba básicamente pues, a un lobo comiéndose las ovejas. Los alemanes intentaron en varios experimentos con esta wolframita descubrir su composición y obtuvieron una sustancia de color amarillo que no sabían bien qué era. No eran capaces de aislarlo a pesar de que hicieron numerosos intentos para ello. Que bueno, hoy en día esta sustancia ya la conocemos de sobra, es el óxido de wolframio. Entonces iban sospechando que había algo nuevo, algo que no entendían, pero de momento nadie era capaz de aislarlo. Ahí es cuando también en paralelo, al final todos estos descubrimientos son, como has dicho antes, pequeños avances. Ahí Carl Schell analizó en paralelo un mineral ya blancuzco llamado tungstén, que hoy en día se conoce como scheelita. Del tungsteno obtenía un ácido que denominaba ácido tungsténico. Estos descubrimientos Bergman los estuvo estudiando, analizando, y igual llegaba a conclusiones que sospechaban que bueno, había un nuevo metal, pero nada, no lo conseguían aislar. Entonces, bueno, tenemos ahí el wolfram por un lado y del tungstén al final derivó en, bueno, la palabra tungstén, que es piedra pesada. Al final, con el curso con Bergman, Juan José pudo visitar a Schell, también que era sueco. Ahí conoció todos los intentos que habían tenido los alemanes con pues esa materia amarilla que habían conseguido, que no sabían muy bien qué era. Y bueno, se quedó, digamos que tomó buenas notas de ello y al final en 1783 tuvo que volver porque la misión de espionaje al final se terminó cancelando. Entonces, bueno, digamos que sabían que había algo por ahí, pero no conseguían dar el paso final. Entonces, cuando vuelve de esta misión, entiendo que vuelve otra vez al País Vasco con su hermano y entiendo que se ponen a investigar sobre esto en concreto. ¿Es así? Claro, ahí pues Juan José se reúne con Fausto, otra vez en el País Vasco, y claro, le habla de pues los intentos de pues sintetizar un metal nuevo, le habla del ácido metálico que obtenía Schell a partir del tungstén, le habla de Bergman y cómo este mismo creía que, oye, pues podía contener un nuevo metal. Entonces nada, ambos hermanos se pusieron a trabajar con una muestra, en este caso alemana, de mineral wolfram, que provenía de unas minas de estaño de ahí de Alemania. Y pues nada, con mucho esfuerzo consiguieron lo que nadie había conseguido y aislaron el nuevo metal. Este metal es el wolframio. Presentaron su trabajo en una serie de 13 capítulos que se ven varios apartados en los que fueron describiendo los diferentes ensayos a los que sometieron a esta muestra de wolframita, como conocemos hoy en día, hasta ya que obtuvieron el metal puro. Hay una cosa que es bastante curiosa, que para nosotros ya es habitual, ¿no? Que es el hecho de que el nombre wolframio solo es en español. En el resto del mundo es tungsteno, y de hecho nosotros que el elemento químico lo anotamos como W, en el resto del mundo no es así. Alguna vez en algún trabajo técnico se nos escapa, pero no es así. Entonces, me parece obvio, wolframio viene del nombre Wolfram, que es la actual wolframita, el mineral. El tungsteno hemos visto que viene por las palabras suecas tungsten, que es piedra pesada, pero ¿por qué triunfan? Bueno, está claro por qué triunfa en España el nombre wolframio, pero ¿por qué no triunfa fuera de España y se sigue y se llama de otra manera? Pues ahí entra en juego de nuevo todos esos elementos de redes de contactos, de prestigio, de lo que se ha denominado capital social y capital científico, es decir, cuánta influencia tiene en una persona o un editor sobre el mundo de la ciencia, y vemos un proceso pues muy interesante. Por supuesto, los hermanos de Lullar lo que hacen es bautizarlo como wolframio,
y lo denominan así pues en congresos y en su memoria, que se traduce a varios idiomas, ¿no? Entonces, en un primer momento podríamos considerar que la difusión es exitosa. El problema era que en Francia y en Inglaterra las obras anteriores que se referían al tungsteno, ¿no? De Scheele, es decir, antes de que se hubiese aislado por los hermanos de Lullar, tenían un peso fundamental dentro de esas comunidades. Y se van a empezar, ¿no?, a definir esos dos lugares, ¿no? Por una parte, en Alemania y en España se denominaba wolframio, pero por otro, en Francia y en Inglaterra se hablaba del tungsteno. Y todo esto se va a asentar cuando Lavoisier y otros químicos franceses publican pues su méthode y el traité, que son unas obras fundamentales sobre terminología en la química, ¿no? Y ese prestigio que tenían como editores y científicos va a ser lo que acabe imponiendo que se hable de tungsteno y no tanto de wolframio. Pese a ello, creo que es importante recalcar que aquí en España alguno suelto por ahí dice tungsteno, no lo permitáis, somos españoles, wolframio. Cosas de estas aparte, me parece muy curioso que una vez hacen este descubrimiento, los dos hermanos son enviados o bueno, acaban en América. Entonces, no sé si allí siguen continuando investigaciones, tienen más relación con el mundo minero o ¿sabríais decirnos un poquito cómo es su proyección? Una parte importante de la ciencia ilustrada es que tiene el carácter de su pragmatismo, su utilidad. Y una vez ya se ha formado a estos dos hermanos como científicos, pues la corona lo que le interesa es llevarlos a América para mejorar unas minas que estaban en su extracción obsoletas y de esa manera conseguir mayores rentas para la corona, que es al final lo que le interesa para mejorar su hacienda, ¿no? Por una parte, Juan José lo mandan a Nueva Granada, donde la situación es mucho más complicada para implantar esas reformas y acaba muriendo con unos 40 años, lo que explica que normalmente se hable mucho de Fausto y no tanto de Juan José. Y por el otro lado, Fausto se convierte en el director general de minas de Nueva España, ¿no?, lo que será posteriormente el México independiente, y crea el Real Seminario de Minería, ¿no?, que va a ser un modelo fundamental en toda América. Y allí estuvieron trabajando para mejorar la extracción de plata y de otros materiales en minas hasta la independencia, con el grito de Iguala, en 1821, que ya regresaría este hermano a la península. Me llama mucho la atención que cuando vuelve digamos, pues eso, a España, a la península, es director general de minas de España. Y hay alguna serie de minas que visita que están prácticamente de actualidad, ¿no? Es cierto que visita Almadén, que el otro día lo veíamos, Almadén no es solo la mina más antigua de España, sino que es una de las minas más antiguas del mundo. Hay discusión, pero se cree que es la mina más antigua del mundo. Y luego tenemos dos minas más, una de ellas es Río Tinto, que actualmente está en explotación por Atalaya Mining, o sea, no lo podemos tener más presente, y la otra es Tarsis, que es una mina que se explotó desde, yo creo, ya antes de los romanos y que actualmente se encuentra en investigación para su explotación en un futuro. Entonces, me llama mucho la atención que han pasado 200 años, así a ojo, y sigue estando ahí de relevancia, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, sí que me gustaría que nos dijeses un poco, para aquí ilustrar, nunca mejor dicho, a nuestro público, acerca de las aplicaciones del wolframio. Creo que una de las aplicaciones típicas que teníamos antiguamente eran los filamentos de las bombillas, pero eso ya casi ha pasado a la historia. No sé si nos podéis comentar alguna aplicación más.
Sí, aquí, bueno, el wolframio, como bien has dicho, ha perdido importancia en el día a día, al menos que podamos ver, porque ya las bombillas de filamento no se utilizan, pero es un metal que está muy presente en el mundo. Tenemos que destacar que, bueno, es extremadamente duro, sus puntos de fusión y ebullición son los más altos de todos los metales que conocemos y tiene una densidad muy alta. Esta dureza le permite una capacidad para soportar el calor enorme. Entonces, donde lo empleamos mucho es sobre todo en herramientas de corte para perforar, prensar otros metales, roca. Aquí deberíamos destacar el carburo de wolframio, que se denomina vidia. Se encuentra entre los materiales más duros que conocemos. Esto hace que sea muy resistente al desgaste, a la corrosión y tiene multitud de aplicaciones, sobre todo en minería. El wolframio pues lo encontramos aleado en componentes de maquinaria, sobre todo componentes que son sensibles al desgaste y que tengan que resistir a temperatura. Además, conduce la electricidad, entonces lo hace un componente ideal para electrónica o puntos de contacto de circuitos eléctricos que se vean vistos pues, a grandes temperaturas. Esta alta densidad también, por ejemplo, lo hace adecuado como peso, como contrapeso en aplicaciones de maquinaria o también, por ejemplo, en los sistemas de vibración de los teléfonos móviles. Al final lo que llevan es wolframio, que lo que hace es un contrapeso y conseguimos la vibración del móvil. Aproximadamente la mitad del wolframio que usamos se usa en producción de, pues eso, metales, aleaciones de metal duro para material de corte, perforación, y un 20% así para ya acero, aleaciones de acero más especializadas, resistente al calor, para, por ejemplo, herramientas. Típicamente siempre se nos ha dicho que el wolframio se utilizaba en blindajes de carros de combate o cosas similares. ¿Sigue siendo así o es algo que ha cambiado completamente? ¿Ya hay otros sistemas? Sí, sigue siendo así, sigue siendo así. El carburo de wolframio se utiliza en bastantes aplicaciones militares. Pues lo podemos encontrar en, por ejemplo, proyectiles perforantes, dado que es tan duro y tan denso, permite atravesar blindajes pesados. Esto pues se utiliza munición antitanque, perforante. Se utilizan herramientas de corte para fabricar maquinaria bélica, componentes de armas de fuego muy determinados, componentes también en piezas de artillería que necesitan soportar grandes impactos y presiones extremas. Al final, bueno, seguramente se conoce, en España tuvo mucha importancia los yacimientos de wolframio que teníamos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se convirtió en un mineral estratégico. Pues bien, muchas gracias a los dos. Por hoy lo vamos a dejar, pero bueno, no os despistéis mucho porque enseguida viene la parte 2 y espero que sea tan interesante como esta primera parte. Muchas gracias a los dos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.